El legendario músico Little Richard, considerado uno de los padres del rock and roll y gran influyente en muchos artistas del medio, dice adiós este sábado a los 87 años en Estados Unidos, de acuerdo a la revista Rolling Stone, donde su hijo Danny desveló la noticia. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al pendiente de todo nuestro contenido. Además, mandamos especiales saludos a Mirna Ochoa y Mr. Lonely, quienes interactúan constantemente en la comunidad. Little Richard, cuyo nombre real era Richard Wayne Penniman, fue uno de los primeros artistas de Estados Unidos que supo combinar con éxito la música gospel y el rhythm and blues con sonidos pop, obteniendo melodías formidables como Tutti Frutti, Longton Sally, Beat It Up, entre muchas otras más. El resultado fue un tipo de música nuevo con más energía, en la que Little Richard golpeaba el piano con fuerza, mientras los gritos de su voz ronca daban forma a la melodía. El enigmático guitarrista Jimi Hendrix, uno de los principales miembros del Club de los 27, tuvo sus inicios con Little Richard, de quien decía vio la inspiración para crear su mood musical, queriendo imitar con su guitarra lo que Richard hacía con su voz. Y que al igual que Jimi Hendrix, es posible que el magnífico músico Little Richard tuviera un secreto oscuro para alcanzar la fama y éxito en el medio opacado por distintas ideologías. Según declaró el artista en la revista Rolling Stone, mientras realizaba Tutti Frutti y otras canciones, un poder oscuro le ordenaba a crear dichas mezclas, citando: "Otro poder me ordenó, el poder de la oscuridad, el poder que mucha gente no cree que existe, el poder del diablo, Satanás". En 1985, Little Richard tuvo un accidente automovilístico que lo hizo cambiar en todo aspecto. Periódicamente relata que cambió el rock y su estilo de vida para dedicarla a la predicación como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Le dijo a un entrevistador: "Mi verdadera creencia sobre el rock and roll, creo que es un tipo de música demoníaca. Muchos de los ritmos en la música de hoy se toman del vudú, de los tambores vudú. Creo que este tipo de música está alejando a las personas de Cristo". Durante una presentación en Sydney, Little Richard vio una brillante bola de fuego roja volando por el cielo sobre él y quedó profundamente conmocionado, lo cual lo tomó como una señal de Dios para arrepentirse de tocar música rock y su estilo de vida salvaje e ingresar al ministerio. Al regresar a los Estados Unidos, 10 días antes por un problema con las aerolíneas, Little Richard se enteró de que su vuelo de regreso original se había estrellado en el Océano Pacífico, lo que solidificó su creencia de que estaba haciendo lo que Dios quería. Muchos críticos de música han sostenido durante mucho tiempo que Little Richard influyó a muchos otros cantantes, entre ellos John Lennon, Paul McCartney, Mick Jagger, David Bowie y Elton John. Little Richard solía decir: "Soy el creador, yo soy el Quasar". Todo esto nos hace recordar la legendaria leyenda de Robert Johnson y el cruce de caminos, en donde, como es bien conocido, realizó un pacto con el diablo para poder aprender a tocar la guitarra, y de donde se dice, según los críticos musicales, sin Robert Johnson no habría existido el rock and roll. Conforme a todo esto, ¿qué opinas tú? ¿Crees acaso que Little Richard haya pactado con el diablo para alcanzar fama, éxito e influir en muchas otras leyendas del rock? ¿O crees acaso que todo se trate de una mera especulación y en verdad el talento de Little Richard es la verdadera lógica de su éxito? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y regalarnos un like. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, en donde interactuamos con la comunidad. Sin más por agregar, se despide Farol Reptiliano. Hasta pronto.